Buen día, integrantes del seminario Páginas de Nietzsche de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. En esta ocasión nos hemos encontrado a propósito de los apartados 12 a 23 del texto Más allá del bien y del mal de Nietzsche. Agradecemos mucho a las personas que nos enviaron sus comentarios y que nos compartieron sus reflexiones a propósito de estos apartados del texto, porque enriquecieron mucho la lectura individual y colectiva. En este momento nos gustaría, desde la coordinación del seminario, ofrecerles un comentario que tiene por objetivo, por un lado, recoger algunas de las reflexiones y de las preguntas más importantes que aparecieron en la lectura anterior y que aparecieron en los comentarios realizados por los participantes, y por otro lado, plantear unas nuevas preguntas que nos permitan también hacer apertura a estos apartados que vamos a leer en esta ocasión. Primero me gustaría comenzar con un epígrafe que es tomado del discurso de los sabios en Así habló Zaratustra. Abro comillas. Cuando presumen de sabios, sus pequeñas frases y verdades me hacen temblar de frío. Con frecuencia existe en su sabiduría un hedor como de una ciénaga, y lo cierto es que yo he oído croar allí a las ranas. Son hábiles y de dedos expertos. ¿Qué pretende mi sencillez en medio de su complejidad? Sus dedos saben de hilar, de anudar y de tejer. Así tejen las medias del espíritu. Son buenos relojes, si se tiene cuidado de darles cuerda a tiempo. Entonces señalan la hora exacta y al hacerlo producen un suave ruido. Pero pese a todo, camino por encima de sus cabezas, con mis pensamientos, y aunque quisiese caminar sobre mis propios errores, seguiría estando por encima de ellos y de sus cabezas, pues los hombres no son iguales, así habla la justicia, y ellos no han podido querer lo que yo quiero. Hasta aquí la cita en Así habló Zaratustra. Y retomo esta cita precisamente porque este apartado, esto que hemos trabajado hasta el momento en Más allá del bien y del mal, nos recuerda precisamente que Nietzsche le propone a sus lectores un cúmulo de retos y de desafíos, y que de nuevo nos encontramos aquí con un libro que es para todos y para nadie, recordando acá que Más allá del bien y del mal es propuesto por Nietzsche como una continuación de Así habló Zaratustra. Y se trata entonces de una continuación en donde Nietzsche hace un reajuste de su mirada que puede ser explicado diciendo que consiste en un paso precisamente de eso que había sido tratado en Así habló Zaratustra de forma simbólica y a partir de metáforas, y que en este caso se trata ya de un intento de Nietzsche por llegar a los conceptos. Entonces, en este caso, vemos que la pregunta que podría guiar estos apartados de Nietzsche es ¿por qué son necesarios los principios morales y de dónde provienen? En esto Nietzsche aparece como una excelente ejemplificación de lo que es un maestro de la sospecha, porque precisamente hace sospechar sobre todos los objetos en que la mirada puede clavarse. En estos apartados trabajados aparece un intento de aproximación desde la filosofía. Entonces, esta pregunta de por qué son necesarios los principios morales y de dónde provienen se le hace a la filosofía. Y se le plantea la pregunta partiendo ya de un distanciamiento de Nietzsche de la tradición filosófica de su época, y en esto tiene como una cercanía muy importante con Heidegger. Ambos, desde o plantean más bien sus postulados o sus pensamientos partiendo de este distanciamiento con la tradición filosófica. En este caso, Nietzsche plantea que hay una supuesta aspiración a la verdad, que hay una voluntad de verdad, y que en este caso habría que cuestionar entonces cuál es el problema del valor de esa verdad. Y se pregunta por qué no más bien la no verdad. ¿Por qué no la incertidumbre? ¿Por qué no la ignorancia? Y cómo esa aspiración a la verdad termina en unas búsquedas metafísicas. Y en este punto él hace una alerta sobre
el efecto que producen esas búsquedas metafísicas y cómo pueden ocasionar una parálisis en el camino al conocimiento. Por esto hace una invitación a ser filósofos del peligro, filósofos del quizás, a atrevernos a indagar y a cuestionar eso que pareciese incuestionable. Y entonces plantea que la pregunta más bien sería ¿qué tanto un juicio favorece la vida? Y en este caso la pregunta es sobre la verdad y cómo nos relacionamos con esa verdad. La filosofía entonces habría intentado perseguir una renuncia a los juicios falsos y podríamos entender los juicios falsos como aquellos que son no refutables, como las no verdades. Y aquí empieza a establecer una separación entre una búsqueda de una verdad que sería absoluta y el perspectivismo, porque entonces estos juicios falsos son los que no podrían ser aplicados de forma universal, sino que requerirían ponerse en una perspectiva. Por eso es que dice que renunciar a juicios falsos sería renunciar a la vida, negar la vida. Y en este caso entonces la no verdad sería una condición para la vida. Por eso propone que esta es una filosofía más allá del bien y del mal, que es el título también de nuestro texto, y que recordemos también que el subtítulo es el preludio de una filosofía del futuro. Entonces implicaría un salir del camino de las certezas para abrirse a los horizontes de las posibilidades. Y esto es todo lo contrario a lo que habría hecho entonces la filosofía, que sería imponer su propia verdad. ¿Por qué? Porque los filósofos habrían actuado entonces como abogados de sus prejuicios y a esos prejuicios les llamarían la verdad. Y entonces Nietzsche se pregunta, ¿a qué moral quieren llegar estos filósofos? Y responde planteando que los filósofos plantean una moral que sería el testimonio de quién es el filósofo, de sus memorias, de sus experiencias, y en ese sentido los filósofos y sus métodos habrían sido completamente inútiles para llegar a la verdad. Además de que esa moral de los filósofos sería llamada naturaleza y entonces habría un vivir según la naturaleza. En esto es interesante también recoger lo que hemos estado trabajando en el seminario de literatura, en donde precisamente pensábamos que los refranes son muy útiles cuando no se tiene cómo justificar las propias acciones y la propia moral. Y creo que es aquí donde entra también lo que está planteando Nietzsche. Pero por el contrario, él plantea que vivir es querer ser distinto a la naturaleza, es evaluar, es preferir. Y entonces habría la posibilidad de unos pensadores fuertes y llenos de vida que tomaran partido precisamente contra la apariencia, es decir, que se fueran por el camino del perspectivismo. En esto ya empieza a poner sobre la mesa una oposición muy clara a Kant y a su intento por establecer categorías absolutas, porque el imperativo categórico se entendería entonces como una parte de la naturaleza humana. Aquí entonces recoge ese planteamiento de Kant, esa pregunta que se hace Kant, de cómo serían posibles los juicios sintéticos a priori, estas categorías, y cómo Kant responde que esa moral vendría entonces de una facultad. Entonces lo que hace Nietzsche es cambiar la pregunta. A esa pregunta de Kant de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, Nietzsche la replantea como ¿por qué son necesarios o por qué es necesaria la creencia en tales juicios? La verdadera moral sería la que cada uno descubre por sí mismo y acercarnos al conocimiento debería implicar entonces una pregunta infinita. Aquí entonces esta invitación al perspectivismo implica que si pensamos en términos de oposiciones de verdadero o falso, solo habría entonces una verdad absoluta y todo lo demás se volvería falso. Es por esto que es necesario pararse desde una posición perspectivista. Hasta aquí entonces Nietzsche critica todos los supuestos fundamentales de la metafísica occidental. En un primer lugar, cuestiona esto de que en el ser humano habría una voluntad de verdad y que eso sería lo bueno. En segundo lugar, plantea que es necesario poner en cuestión el valor de la voluntad de verdad y por qué no la no verdad. En tercer lugar, pone en duda la existencia de lo bueno y de lo malo. Y en cuarto lugar, plantea que lo bueno sería aquello que engrandece la vida. Entonces, la búsqueda de la verdad sería una búsqueda de la libertad.
y nos deja esta pregunta de por qué es tan tentador el dogmatismo. Y pareciese decirnos hasta aquí que el dogmatismo es tentador porque ayuda a hacerle frente al vértigo del no saber y en ese sentido sostiene la propia identidad. Ya adentrándonos en lo que empezamos a trabajar en esta segunda lectura, lo primero que hace Nietzsche es plantear una necesidad, un paralelo entre la necesidad atomista y la necesidad metafísica. Y la necesidad metafísica desde lo que él denomina el atomismo psíquico, en donde el alma aparece como algo que es indestructible, que es eterno, que es indivisible y por eso es posible establecer un paralelo entre el alma y el átomo. Pero frente a eso él dice es posible hacer una oposición y aquí dice hay una invitación a ser un nuevo psicólogo, una nueva forma de psicólogo, un psicólogo que desconfíe de la concepción del alma de esa manera y que abra la puerta a la posibilidad de inventar y de encontrar. Y por eso pone en cuestión de nuevo la idea de la naturaleza humana. Al cuestionar que el alma sea algo indestructible, eterno, indivisible, pone de nuevo en duda ese concepto de naturaleza humana y empieza a ponerlo en duda precisamente desde el cuestionar si realmente es posible hablar de un instinto de conservación. Y nos dice, abro comillas, algo vivo quiere dar libre curso a su fuerza. Y eso estaría en oposición a lo que se ha denominado el instinto de conservación. En esto entra a cuestionar el acercamiento a la verdad de los físicos de su época. Y entonces se pregunta si la física en realidad está haciendo una interpretación del mundo o está explicando el mundo. Y dice que realmente para que uno pueda hablar de una explicación sería necesario tener fe en los sentidos. Y aquí abre una pregunta y abre una palabra que va a ser muy importante para todo el pensamiento nietzscheano, que es el sensualismo. El sensualismo como un principio heurístico, como un principio que permite interpretar el mundo. Aquí entonces, de nuevo, podemos leer a Nietzsche de la mano de Heidegger. En cómo Heidegger plantea precisamente que nuestra relación con el mundo es posible porque estamos en el mundo, que eso implica romper con la separación de adentro a afuera, de alma y cuerpo, que es de Descartes. Y aquí entonces también recogiendo a Heidegger, es posible entonces invertir esa fórmula del cogito sum, del pienso luego existo, por un sum cogito, es decir, que me es posible pensar porque existo y porque estoy en el mundo. Esto significa entrar entonces a cuestionar las certezas más arraigadas. De un lado, empieza Nietzsche a cuestionar el yo pienso cartesiano y por otro lado el yo quiero de Schopenhauer. Aquí él dice que cuando un filósofo entra en contacto con estas dos afirmaciones, con el yo pienso y con el yo quiero, debería saber que cualquiera de los dos pone en juego aseveraciones muy complicadas. Entonces él dice, por un lado, ¿qué significa yo? Y por otro lado, ¿qué significa pensar? Y nos dice, para responder a esto, saltándose todos los pasos previos, se debe recurrir a la metafísica, a una cierta intuición de conocimiento. Y puede que con esta intuición de conocimiento el filósofo se equivoque en su deseo de verdad absoluta. Este cuestionamiento del yo y del pienso es una oposición directa al pensamiento cartesiano. Y por otro lado, también Nietzsche pone en cuestión el yo quiero de Schopenhauer y nos dice que no basta con la simple voluntad, sino que es necesario hacer conciencia de que el pensamiento viene cuando él quiere y no cuando yo quiero. En ambos casos, en el caso del yo pienso y en el caso del yo quiero, al dejar pasar toda la explicación por el tamiz de un sujeto que actúa, entonces se abre la necesidad de explicar qué es el sujeto, qué es el yo. Y nos dice Nietzsche, esta es una pregunta que no se ha logrado resolver por ninguno de los dos caminos. Aquí entonces pone en duda el concepto de voluntad y nos dice como de la voluntad se habla como si fuera lo más conocido y en realidad no es así. Nos dice Schopenhauer, toma el prejuicio popular y lo exagera. Y por eso hay que tratar de abordar el concepto de voluntad de una forma afilosófica. Esa es la invitación que hace Nietzsche en este caso. Entonces nos dice que vamos a tratar de entender, dice él, propone una
comprensión de la abolición desde tres puntos. Nos dice la abolición estaría compuesta por tres cosas. Por un lado, por una pluralidad de sentimientos, es decir, por el sentimiento de alejarse o de tender hacia algo, más el pensar, porque siempre hay un pensamiento que manda, más un afecto. Y el afecto aquí estaría entendido como un estado afectivo psicofísico, es decir, un afecto que está ligado, que sería inseparable del cuerpo y de la sensación. Recordemos que nos había dicho que solamente puede conocerse aquello que es posible de ver y de tocar. Este afecto además sería un afecto de mando y esto se relaciona con el concepto de libertad de la voluntad, con un afecto de superioridad. Aquí podríamos plantear una primera pregunta que queremos dejar abierta a los participantes de este seminario y es ¿cómo entiende Nietzsche la relación entre el acercamiento al conocimiento o la búsqueda de la verdad y el cuerpo? Esa es la primera pregunta que quisiéramos dejar planteado en este momento. Entonces, vemos que este afecto de mando, que tiende entonces a una libertad de la voluntad, a un afecto de superioridad, entiende que algo o alguien manda y que otro obedece. Aquí habría ya una dualidad y que esa dualidad se intenta resolver por medio del concepto de yo. Entonces, si se entiende desde allí que algo manda y otro obedece, la abolición bastaría para la acción. Y esto, nos dice Nietzsche, es muy necesario. Es necesario porque hay una necesidad de efecto, un aumento de sentimiento de poder, un decir, el efecto soy yo, y por tanto ese yo puede hacer un triunfo sobre las resistencias. Entonces aquí la abolición consistiría en mandar y obedecer sobre la base de una estructura social de muchas almas, nos dice Nietzsche, y por tanto la abolición tiene que ser considerada desde el ángulo de la moral. Aquí hay una segunda pregunta que quisiéramos poner sobre la mesa para los participantes y es ¿cuál es la relación entre voluntad y moral para Nietzsche? En este punto, además, Nietzsche nos da una primera definición de lo que él va a entender como moral. Nos va a decir que si la abolición se considera desde el ángulo de la moral y si la abolición consiste en mandar y obedecer sobre la base de una estructura social, entonces la moral sería una doctrina de las relaciones de dominio en que surge el fenómeno de vida. Esa sería la primera definición que aparece hasta ahora en el texto de lo que sería la moral. Ya para ir cerrando lo que aparece en este apartado, entonces decimos que los conceptos filosóficos parten de un sistema de filosofías posibles, es decir, no habría entre los filósofos una libertad, sino que los planteamientos partirían de un cierto sistema que daría unas filosofías posibles. Es decir, que los filósofos en realidad no descubrirían nada, sino que estarían siempre en un proceso de reconocer y de recordar y de volver atrás. Y aquí plantea un problema que me parece muy importante y que sería interesante continuar conversando, y es que nos dice que el parentesco lingüístico hace que se cierre el camino para ciertas posibilidades distintas de interpretación del mundo. Y entonces aquí aparece una tercera pregunta que quisiéramos plantear para los integrantes del seminario y es ¿cuál es la relación entre el lenguaje y la posibilidad de acercamiento al conocimiento? Aquí entonces Nietzsche nos pone dos opciones. Abre entonces dos caminos. Por un lado, aparecería una aspiración a la libertad de voluntad, en la que cada uno sería causa de sí mismo, y habría entonces una aspiración a cargar uno mismo con la responsabilidad de sus actos. Aquí pone una imagen que me pareció muy esclarecedora, y es la de Munchausen, que es un relato popular alemán en el que una persona trata de sacarse a sí misma de un pozo jalándose a sí mismo de los cabellos. Esa sería la imagen que describiría esa aspiración a la libertad de voluntad, a ese ser causa de sí mismo. Y por otro lado, habría otra posibilidad que es la de la voluntad no libre. Y en esta voluntad no libre nos dice, habría un uso erróneo de la relación causa-efecto, una mala comprensión de la relación causa-efecto que crearía una mitología.
Aquí entonces hay dos posibilidades. A esa primera posibilidad de la aspiración a la libertad de voluntad la va a llamar Nietzsche la voluntad fuerte, que quiere decir no querer renunciar a la responsabilidad y a la fe en sí mismos. Y a la segunda posibilidad, que sería la voluntad no libre, la llama voluntad débil, es decir, el no querer salir responsables de nada y echar la carga sobre cualquier cosa. Recordemos, un uso erróneo de causa y efecto. Y como ejemplo de esta voluntad débil, pues estaría la religión. La religión y las metafísicas de los trasmundos. Aquí Nietzsche no establece una jerarquía entre estas dos posibilidades, simplemente las plantea. Y en el cierre de estos apartados, entonces, de nuevo Nietzsche hace una invitación, como siempre. Nos dice, la psicología ha estado pendiendo siempre desde prejuicios y desde temores morales y por tanto debe ser posible una invitación a una fisiopsicología auténtica. Aquí hay una cuarta pregunta para los integrantes del seminario y es ¿qué podría entenderse sobre una fisiopsicología auténtica? ¿Qué entendería entonces Nietzsche por este término? Y por otro lado, aparece que esa psicología, esa fisiopsicología auténtica, debe poder luchar contra las resistencias inconscientes que habitan en el corazón del investigador. Y aquí una quinta y última pregunta. ¿Cuáles serían esas resistencias inconscientes? Recordemos entonces, antes de cerrar este comentario, cuáles son las 5 preguntas que proponemos desde la coordinación y que podrían orientar la conversación sobre estos apartados. La primera, ¿cómo entiende Nietzsche la relación entre el acercamiento al conocimiento y el cuerpo? La segunda, ¿cuál es la relación entre voluntad y moral? La tercera, ¿cuál es la relación entre el lenguaje y las posibilidades de acercamiento al conocimiento? La cuarta, ¿qué podría entenderse en Nietzsche como fisiopsicología auténtica? Y la quinta, ¿cuáles serían esas resistencias inconscientes con las cuales debe luchar la fisiopsicología auténtica? Esperamos contar con sus participaciones esta semana. Estaremos muy atentos a escuchar los comentarios a propósito de la lectura. Les deseamos un excelente día y muchas gracias por hacer parte del seminario Páginas de Nietzsche de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha.